¡Qué grosero eres! Estaba educando a mi Adaya y tú me interrumpes. Es lo que odio de Planeta Central. Te crees tan especial y fuerte. Esta es el hacha de Thunderford. No me creo portador. ¡Lo soy! ¿Ves, Adaya Legiova? Usé muy poca llama y le pude infligir todo ese daño. ¡Malditos, malditos, malditos! ¡Los odio! Veo que a pesar del gran esfuerzo que has realizado, te queda mucha energía. ¡Qué bien! Tendré que terminármela. No por nada te llaman Tai-Yun-Ki, el rey del sonido. ¡Qué mal nombre, ¿no crees? Yo quería Tai el relámpago, o el trueno, o simplemente Tailosidad, pero casi siempre es... ¿Y cómo te llama la reina, Tai? ¿El amante o Tai el usurpador? No hay que ser tan rápido para poder ver lo que tu enemigo quiere esconder. Supongo que es fácil salir de los aposentos de la reina, luego de su adulterio. ¿Así practicaste esa velocidad? ¿Quieres que me enoje? Estoy muy orgulloso de las decisiones que he tomado. Y solo acabas de confirmar que estás aliado al rey Legiova en esta ridícula rebelión. Debería darte vergüenza tener que llegar a estos trucos tan sucios para pelear. ¿En serio? ¿Me vas a salir con la nobleza del combate? ¿De qué sirve ganar así? ¿Qué justificaría tener que hacer esto para poder ganar? Quiero acabar con este sistema que me quitó todo. Pobrecito ingenuo. ¡Qué estúpido eres! Lo que estás haciendo está perpetuando el sistema. ¿O qué pensabas que podrías lograr? Te manipuló Legiova y persigues un fin infantil. Te ríes, claro. Tú, con tu posición y poder, de seguro eres rico y posees todos los lujos y el amor de las mujeres que rechazas. Y persigues las faldas de una reina, porque no tienes que preocuparte por lo más básico. Así que aspiras a lo mejor. Yo aposté todo y crearé un caos tan grande que ya no se separará al orden del desastre. A ver qué pasa. Ahora sí te temo. Un bruto que persigue locuras no sabe de límites y está dispuesto a mutilarse a sí mismo por alcanzar sus objetivos. Aquí la tienes, desgraciado. ¿Cuántas espadas más romperás? Las que sean necesarias con tal de ganar. Peleas como un niño. Tengo la espada y tengo al culpable de esta rebelión. Lo juro por Asani. Vaya, es increíble pensar que hemos sido manipulados por un hábil villano. Descuide, su majestad. Se aproxima una armada de 5 millones de soldados. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste soldados? Dividan la flota en dos. Que se separen. Unos hacia la luna de Kessel. Los demás rodeen el planeta. Vaya, al fin nos llega ayuda. No sé qué pienses, pero jamás debimos haber aceptado esto, ¿no crees? Pero ahora se corrigen errores y esto es bueno. Seremos puestos en el mapa del comercio galáctico y nuestros enemigos serán destruidos. Primero hay que salir de esto con vida. Yo creo que estamos bien así como estamos. Solo van a pedirnos que hagamos su trabajo y nos usarán como esclavos.
Eres un conservador. Si fuera por ti, seguiríamos en los tiempos de Asani. Abandonarías las naves espaciales. ¡Ah, máquinas inútiles! La habilidad y la fuerza son los únicos atributos que merecen la pena. Ahí está la guerra, querida. Yo me llevo esto. ¡Lights! Después de todo esto, logré vencer a todos esos ciegos y necios. Sin ambición, cumpliré mi destino. Me está llamando. ¡Escuchen, hermanos! ¡Su muerte no será en vano! ¡Acompáñenme! ¡Sujetémosla todos juntos! Que el agónico canto de los caídos se eleve por encima de los corruptos y egoístas. Que jamás un guerrero muera para llenar los bolsillos de nadie. Que su canto bañe de gloria a las generaciones venideras. Denme su fuerza una vez más. Y que mi mano sea el instrumento de su redención. Es mi ruego. Imploro su perdón. Águila, tranquilo. Suelta la espada, hijo, y verás que todo estará bien. ¿A qué se refiere, maestro, que está bien? Evitaste que tomaran la espada. ¿Cómo no iba a hacerlo? Ella me estaba llamando. Nací para blandirla. Este es mi propósito en la vida. Ninguno de ustedes la merece. Recuerda la enseñanza de Asani. El poder de uno no es tan grande como el poder de todos. Uno no es nada sin los demás. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Siempre me vio para abajo. Ahora, ¿cómo va a ver, maestro? Yo te enseñé todo lo que sé, sin distinción alguna. Eso le obligan a decir, maestro, pero sabía que soy un desastre. No lo niegue. Siempre odié eso de usted, de todos ustedes. Su lástima, como si yo fuera una obra de caridad para ustedes y no un compañero. El poder lo blanda usted, Águila. O solo seguirá su vacío sentido de ansiedad. Un buen discurso. Defender este reino. Eso es lo que debo de hacer. O dígame, ¿quién nos metió en este problema? Este fue el nuevo video de Homeworld Comics. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita, comentarlo y compartirlo con todos sus amigos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la pantalla y en la descripción del video. También les recordamos que pueden unirse a las membresías de Homeworld Comics para contenido adicional. ¡Todos somos Homeworld Comics!